¿Es interferencia electoral el juicio contra Donald Trump? Pues varias veces hemos visto al expresidente decir que este juicio que estamos viendo en su contra en Nueva York es interferencia electoral. Sin embargo, para algunas personas el expresidente exagera, el expresidente normalmente no tiene muchas bases a veces para decir ciertas cosas, entonces hay personas que de pronto no están muy enteradas de este caso porque además es que es complicado seguir todos los casos, todos los cargos, todas las acusaciones y de pronto pueden pensar que el presidente exagera cuando dice que es interferencia electoral. Vamos a ver algunos puntos fundamentales para tratar de entender si esto es interferencia electoral o no es. Primero, el contexto. Hace unas semanas dejamos un video en nuestro canal de YouTube donde usted puede ver las claves para entender este caso, que es muy importante. Este caso es muy importante porque es un caso nada más y nada menos que contra el candidato a la presidencia del Partido Republicano y es un caso que nunca se había visto en la historia de este país, una acusación criminal a un expresidente. Pero para quienes de pronto no están al tanto y decirles rápidamente el contexto de lo que está pasando, hace 7 años el expresidente Donald Trump firmó un acuerdo de confidencialidad, 7, 8 años, firmó un acuerdo de confidencialidad con la actriz porno Stormy Daniels. Bueno, lo firmó a través de sus abogados, las dos partes tenían abogados. ¿Para qué? Para que la actriz porno no revelara una historia de un supuesto relación que tuvo con Donald Trump, amorío que tuvo con Donald Trump. Y a partir de ese acuerdo de confidencialidad que es legal, por supuesto que tener un amorío no es ilegal, por supuesto que firmar un acuerdo de confidencialidad no es ilegal y tampoco quiere decir que la historia de verdad haya ocurrido, simplemente esos acuerdos se firman cuando una persona que tiene, digamos, un alto nivel, que está expuesta a la opinión pública, no quiere que esas historias salgan. Eso tampoco es ilegal, no es ilegal firmar el acuerdo de confidencialidad que se firmó, por ejemplo, en este caso entre Stormy Daniels y entre Donald Trump. Pero de lo que han acusado a Trump es de falsificar los registros contables para hacer esos pagos a Stormy Daniels. Y como ese delito ocurrió hace 7, 8 años, estamos hablando, porque recuerden que una fecha es en la que se hace el acuerdo, en la que ocurre el supuesto encuentro, en la que se hace el acuerdo y luego cuando se realizan los pagos. Entonces estamos hablando de alrededor de hace 7 u 8 años. Como esos delitos ya prescribieron, los de supuestamente haber falsificado los registros contables para hacer esos pagos, entonces lo que tuvo que hacer el fiscal es, para volver a traer el caso, decir que esos delitos se habían configurado para cometer un delito mayor que supuestamente fue intentar influir o conspirar para influir en las elecciones. Muchos abogados, incluso algunos abiertamente con opiniones liberales, todavía no entienden cuál es el delito final, porque influir en unas elecciones no es un delito. Como muy bien lo dijo el abogado Donald Trump, influir en unas elecciones es la base de la democracia. Todas las campañas de los candidatos intentan influir en las elecciones. Entonces, empezando porque no es muy claro para muchas personas, para muchos abogados y expertos que ni siquiera tienen que ver con Trump o que incluso lo atacan constantemente, cuál es el delito. Entonces, cuando uno tiene un caso así de complicado, un caso que revivieron después de 8 años, porque tan solo a unos meses de las elecciones se les ocurre revivir un caso, pero además es que esto ya había sido analizado por el Departamento de Justicia y por la Comisión Federal de Elecciones, que habían dicho que desestimaban cargos contra Donald Trump, que no iban a iniciar, digamos, un proceso contra Donald Trump, porque Donald Trump era el presidente, ganó la presidencia, era el presidente en el momento en el que se hicieron esos pagos, él no era ni el contador ni el abogado, no tenía ni siquiera por qué tener clara la ley sobre los pagos si es que en algún momento se hizo alguna violación de la ley sobre los pagos o se pusieron mal esos pagos o se hicieron de una manera inadecuada. Entonces, cuando se revive este caso 8 años después, a tan solo unos meses de las elecciones, sabiendo que el Departamento de Justicia desestimó imponer cargos contra Donald Trump, presentar cargos contra Donald Trump, que también la Comisión Federal Electoral desestimó presentar cargos contra Donald Trump. Pues ya cuando uno ve todas esas cosas, empieza a ser claro que esto como que sí se trata de una interferencia electoral, pero además todo este caso cuelga de las manos del testigo estrella de la fiscalía, que es Michael Cohen.
Michael Cohen es un hombre que ha confesado que hizo más de 4 millones de dólares en los años que lleva haciendo podcasts, entrevistas, libros, todo un montón de mercadería alrededor de su historia con Donald Trump. Él es el abogado, fue abogado de Donald Trump y fue el encargado de hacer esos pagos a Stormy Daniels y es el que acusa a Donald Trump de supuestamente haber cometido este delito, de que Donald Trump sabía todo, de cómo se hacían los pagos, de cómo se realizaba absolutamente todo y que además lo habría hecho para influir en las elecciones. Entonces él es el testigo estrella, pero este señor, como digo, lleva una carrera entera de años de hacer millones contando su historia con Donald Trump, pero no solo eso, sino que es un mentiroso ex convicto, es como lo ha llamado la defensa de Donald Trump, un mentiroso serial. Y no exagero cuando digo esto, este hombre de hecho estuvo en la cárcel y aceptó que mintió ante el Congreso, lo cual es un delito. Ha mentido ante el Congreso, ha mentido ante jueces, ha mentido en corte, ha mentido ante los medios de comunicación, todo eso probado e incluso aceptado por él. Entonces, lo que estamos hablando es de un caso que además de las cosas que habíamos dicho anteriormente, que ni siquiera muchos abogados entienden cuál es el delito, que se revive tan solo unos meses antes de las elecciones. Además de eso, es que el caso está colgando de las manos de un hombre que es prácticamente el peor testigo que pudiera tener una fiscalía. Entonces el caso en sí es muy complicado de entender, es muy complicado de entender en el sentido de que es muy evidente para muchos que ni siquiera debió haber visto la luz este caso, esta acusación, además porque como digo ya se había desestimado por el propio Departamento de Justicia y por la Comisión Federal de Elecciones. Ahora bien, entonces ese es el contexto que ya con eso yo creo que muchas personas dirían, bueno, si se trae un caso de estos en plena época electoral a tan solo unos meses de las elecciones, pues es evidente que ya estamos hablando de interferencia electoral. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Llevamos hasta ahora 6 semanas en las que el candidato por el Partido Republicano ha tenido que estar casi todos los días en la corte, mientras que el otro candidato pues es libre de hacer campaña. Ahora bien, Biden no hace mucha campaña porque no tiene muchas capacidades y es lamentable, pero es la verdad. No tiene muchas capacidades para ir a dar discursos, para hacer rallies, se pierde, se enreda cuando intenta hablar, se le olvidan las cosas, no saben dónde está. Pero el caso es que pareciera, y esto es lo que yo veo, a mí me parece que lo que están haciendo con mantener este caso durante 6 semanas en plena campaña electoral es intentar bajar a Donald Trump al nivel de Biden. Es decir, el presidente Biden no puede ir a rallies todos los días, no puede hablar, bueno, pues entonces pegaron a Donald Trump a una silla de una corte para intentar que él tampoco pudiera. Es un poco intentar rebajar al expresidente Trump al nivel de Biden. Le impusieron también al expresidente Trump una orden de silencio que le impide hablar de muchísimas cosas. Entonces, claro, Biden es difícil que dé discursos porque se pierde, se enreda, se le olvida siquiera quién es. Pongámosle una orden de silencio a Donald Trump para bajar los discursos y para bajar sus declaraciones y lo amenazamos constantemente con enviarlo a la cárcel si rompe esa orden de silencio, que fue lo que hizo el juez Merchan, el juez Juan Merchan, que es el juez del caso. Entonces lo que estamos viendo es que en plena carrera presidencial, a tan solo 6 meses de las elecciones, sientan a Donald Trump en una corte durante 6 semanas y le impiden hacer campaña. Ahora bien, el expresidente Donald Trump yo creo que ha demostrado que es un mago de las comunicaciones, un hombre muy astuto en comunicaciones. Aun cuando ha estado todos los días o casi todos los días de la semana, durante 6 semanas en esa corte, ha aprovechado muy bien los momentos. Incluso algunos podrían decir que ha sacado provecho de toda esta situación, porque yo creo que muchos medios que normalmente no le hubieran puesto atención a lo que hubiera hecho en actos de campaña, como estamos en pleno juicio y muchos medios están celebrando este juicio y están ansiosos de que condenen a Donald Trump, entonces están ahí afuera de las cortes y Trump ha decidido hacer intervenciones y dar palabras antes y después de cada día en la corte, y eso por supuesto le ha dado, digamos, la oportunidad de llegarle a millones de americanos con las palabras que está diciendo, pero además ha aprovechado los días de intermedio o antes o después de la corte para hacer
visitas en Nueva York. Nueva York que es muy azul, que es muy demócrata, pero que Donald Trump ha decidido hacer visitas muy importantes, como cuando visitó al señor de la bodega que había sido atacado y se defendió y luego estuvo en un problema legal y casi termina preso por defenderse ante el ataque de un delincuente. Donald Trump tomó tiempo en medio de sus días de corte para ir a visitar a este señor. Y que no es solo la visita a este señor, sino lo que eso significa. Es un Trump diciéndole a la gente, yo entiendo el problema de inseguridad que viven, no solo en Nueva York, sino en el país. Y yo entiendo la frustración de que además de los problemas de inseguridad, quien se defiende cuando es atacado termina en un problema legal. Entonces creo que Donald Trump ha sabido aprovechar esto que para los demócratas tenía la intención de simplemente apartarlo o alejarlo de la campaña, y él ha hecho de toda esta corte una campaña. También un momento muy particular fue cuando el presidente Biden dijo, bueno, sí, vamos a debatir, porque recordemos que Trump lleva meses diciéndole al presidente Biden que hagan un debate. Y hace unas semanas el presidente Biden dijo, bueno, sí, vamos a debatir, acepto. Pues Trump sale y le dice al presidente Biden, bueno, estoy acá en la corte todos los días, pero si quieres puedes venir después de uno de estos días de corte. Acá están los medios, lo hacemos televisado. Y es un poco el presidente Trump recordando que por cuenta de los demócratas, él está ahí en ese juicio y no puede hacer campaña, pero pues entonces que invita a Biden a la corte para que hagan el debate ahí. Entonces, cuando uno ve que lo que han hecho es sacar a Donald Trump o intentar sacarlo, porque como digo, él ha manejado esto de una manera increíble y creo que ha movido las cosas en su favor. Cuando lo que uno ve es que han intentado sacar a Donald Trump de la campaña y perjudicarlo, pues de nuevo creo que es válido y tiene mucho sentido hablar de interferencia electoral. Ahora, pasemos a otro punto fundamental. Hemos hablado de dos cosas, de lo irracional del caso, de la falta de bases del caso. Hemos hablado de que estamos en plena campaña electoral y lo han hecho durante 6 semanas, un caso que se ha alargado, un juicio que se ha alargado increíblemente e innecesariamente, todos los días estar en la corte. Vamos a hablar de un tercer asunto para considerar si esto es interferencia electoral o no. ¿Qué pasa si Donald Trump es declarado culpable? Hemos visto quienes hemos seguido el caso y no solo quienes, porque si bien yo claramente tengo ideas muy claras en cuanto a política, yo sí puedo reconocer cuando alguien de la derecha lo está haciendo mal y no tengo ningún problema en reconocer cuando alguien de la derecha lo está haciendo mal y en reconocer las fallas. Y con toda la honestidad, yo puedo decir que yo, siguiendo el caso todos los días, y como lo hemos estado siguiendo desde Voz Media, ustedes pueden ver todas las notas todos los días del resumen de este juicio, puedo decir que es muy evidente y muy claro para mí que el juez está parcializado, que el juez hace cosas que muchos abogados no entienden, que este juicio ha llegado a un nivel de descaro, que incluso periodistas que son críticos muy fuertes de Donald Trump han mostrado abiertamente su asombro con lo que han visto durante estas semanas en este caso. Entonces, cuando uno ve un juez tan parcializado, cuando uno ve un juicio tan traído de los cabellos, cuando uno nos explica cómo es que hasta el final ni siquiera es claro el delito, cuando al final el juez termina diciendo en las indicaciones que ni siquiera hay que ponerse de acuerdo en cuál es ese delito grave, una afirmación que escandaliza a muchos abogados y que seguramente si esto llega a un tribunal de apelaciones, pues va a ser muy claro para que a Donald Trump le den la victoria en un tribunal de apelaciones. Un juez no puede salir a decir que ni siquiera los jurados se tienen que poner de acuerdo en cuál es el segundo delito, que no importa, que hay varias opciones, que simplemente importan que estén de acuerdo en que es culpable en alguna de las opciones. Cuando uno ve todas estas irregularidades, todo este saltarse la ley, todas estas cosas que asombran, ya digo, abogados que son incluso liberales, pero incluso a periodistas que atacan a Donald Trump. Estoy hablando particularmente de Anderson Cooper de CNN, que se ha hecho famoso en las últimas semanas por sus reacciones y por decir frases como que a Michael Cohen se le derrumbó la credibilidad en pleno juicio. Cuando es tan evidente, el punto es que se nota que el juez está siendo
lo posible y hasta lo imposible para que Donald Trump sea declarado culpable. Ahora, ¿qué pasa si Donald Trump es declarado culpable? Que creo yo que es la intención de los demócratas, es la intención del Departamento de Justicia de Biden, es la intención de la propia campaña de Joe Biden, y luego vamos a hablar sobre lo que está pasando con la campaña de Joe Biden. La intención de los demócratas es que el opositor a Biden sea declarado culpable a tan solo 6 meses de las elecciones presidenciales, para ellos decir, tienen a Biden o tienen a un hombre que ha sido declarado culpable. Lo que ellos quieren es utilizar la palabra de convicto. Donald Trump es un convicto. Quieren ponerle esa palabra para intentar ellos sí influir en las elecciones. Que esta es una cuestión bien curiosa, porque a Donald Trump se lo está acusando de intentar influir en las elecciones, y en realidad lo que están haciendo ahora con este juicio es intentar influir en las elecciones. Interferencia electoral, que es lo que estamos intentando mostrar en este video. Si efectivamente lo logran, porque como digo, el juez está haciendo hasta lo imposible y tiene asombrados incluso abogados liberales, periodistas liberales, ¿cuál va a ser ese efecto en los americanos? Es decir, ¿cuántos americanos van a decir, bueno, yo no puedo votar por un convicto? Porque aquí hay una cosa, y es que Donald Trump puede apelar, y yo creo que en una corte de apelaciones este caso se cae muy claramente y muy fácilmente. Pero ¿cuánto tarda eso? Es decir, ¿cuánto tarda el equipo en apelar? ¿Cuánto tarda la Corte de Apelaciones en apelar? ¿Cuál va a ser, digamos, las disposiciones que dé el juez Merchan mientras que esa Corte de Apelaciones toma el caso? Eso puede suceder antes de los 6 meses de las elecciones. ¿Y qué vamos a hacer con un Trump apelando también durante esos meses antes de las elecciones? ¿Y qué va a decidir el juez Merchan? Es decir, ya el solo hecho de ponerle la palabra convicto, creo que eso es lo que quieren los demócratas. Pero luego lo que sigue, las apelaciones, y ver si ese tribunal de apelaciones va a decidir antes o después. Sobre enviarlo a la cárcel, pues es que sería extraordinariamente raro que el juez Merchan decida enviarlo a la cárcel, aún si es declarado culpable por el jurado, porque este es un delito no violento, porque estamos hablando de un expresidente, de un hombre mayor que no tiene ningún récord criminal. Pero a estas alturas todo puede ser posible. Podría ser posible que el juez Merchan decida enviarlo a la cárcel, y mientras tanto entonces tengan que ir a un tribunal de apelaciones, y entonces el tribunal de apelaciones pudiera intentar acelerar el caso, dado que Trump pudiera estar en la cárcel. Yo creo, repito, espero y creo que ese escenario no se dé, porque sería completamente salido de toda norma si el juez Juan Merchan decidiera hacer eso, pero lo que sí es probable es que lo declaren culpable por todas las irregularidades, porque además estamos hablando de Manhattan, un jurado en Manhattan que es de lo más demócrata que puede haber, que lo declaren culpable y luego tenga que ir a ese tribunal de apelaciones. ¿Cuántos americanos van a decir no voy a votar por un convicto? ¿Cómo va a utilizar eso la campaña del presidente Biden? Y ahora acá también se puede considerar otra cosa. ¿Qué tal si no logran declararlo culpable? Porque con solo uno de los jurados que diga que no es culpable, podría declararse la nulidad del juicio. El juez podría decir, si los jurados no llegan a un acuerdo, pues el juez podría decir, bueno, declaro la nulidad del juicio. Que se declare la nulidad del juicio, eso podría hacer cambiar de opinión a aquellos que, por ejemplo, decían no voy a votar por Trump, pero ahora viendo todo esto y viendo que al final, después de 6 semanas de todas estas acusaciones, además, entonces se tiene que declarar la nulidad del juicio, porque esto es digamos, un camino a considerar, que podría suceder que entonces el juicio sea declarado nulo, y en vez de perjudicar a Donald Trump, muchos americanos digan, bueno, ni siquiera en Manhattan lo pudieron condenar, ni siquiera en una corte de Manhattan lo pudieron condenar, después de 6 semanas utilizando los recursos con un juez que evidentemente dijo muchas veces que lo podría enviar a la cárcel si rompía la orden de silencio, y dejando a su paso cosas como periodistas de CNN asombrados con el desastre que ha sido este caso. Entonces podría salirles al revés, pero yo creo que la intención clara de los demócratas es que sea declarado culpable y ellos poder decir abiertamente, ustedes pueden elegir entre Biden o un convicto. Ahora bien, para finalizar,
hemos hablado ya entonces de 3 cosas, pero para finalizar, algo que por si acaso todavía quedan dudas de que este juicio sí es interferencia electoral y que lo que sí buscan los demócratas con esto es interferir en las elecciones. Ayer, la campaña del presidente Biden decidió dar una rueda de prensa afuera de la corte donde se está llevando a cabo este juicio. ¿Cómo es posible? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo se les ocurre a la campaña del presidente utilizar el juicio que se está haciendo contra su opositor y poner toda una rueda de prensa afuera de la corte? Que además se convirtió en un circo porque llevaron al conocidísimo actor Robert De Niro, que dijo frases que parecían sacadas de una de sus películas. Dijo que Donald Trump quería destruir Nueva York, el país e incluso el mundo entero. Que yo creo que él se equivocó de administración cuando estaba diciendo eso, porque en realidad quien está destruyendo Nueva York, el país y el mundo entero es Joe Biden, y en este mismo momento. ¿Cuántas guerras han empezado desde que Joe Biden está en la presidencia? Pero el punto es que entonces, por si nos quedaba alguna duda, por si les quedaba alguna duda de que esto sí es interferencia electoral, tenemos a la campaña del actual presidente haciendo campaña afuera de la corte y utilizando las cámaras que están llevando el juicio para hacer campaña por el presidente Biden. Pero no solo eso, sino que ahora parece que el presidente Biden, después de que se dé el veredicto en este juicio, va a hacer un discurso desde la Casa Blanca. ¿Por qué el presidente Biden tiene que manifestarse ante lo que se supone que es un juicio independiente y ante lo que se supone que la justicia está haciendo de manera independiente? El presidente no debería meterse en lo que está ocurriendo judicialmente con su principal opositor. Entonces, creo que para quienes a veces desconfían de Trump, porque sí es claro que Trump a veces hace exageradas declaraciones, es claro cuando uno analiza todos estos hechos que lo que está ocurriendo aquí sí es interferencia electoral y que en este caso en particular el presidente Trump no está exagerando y que es bastante, digamos, es una contrariedad y es bastante llamativo que a Trump se le esté acusando de supuestamente intentar influir en unas elecciones cuando en realidad lo que está haciendo este juicio es influir en unas elecciones. Porque Biden le está yendo muy mal en las encuestas y no saben cómo salir adelante porque el presidente ni siquiera puede dar un discurso, porque le está yendo mal, incluso con los grupos que han sido base y han sostenido el Partido Demócrata durante décadas, los afrodescendientes, los jóvenes, los hispanos, y no saben qué más hacer. Bueno, pues se les ha ocurrido este juicio y tener a Donald Trump como convicto, ponerle la palabra de convicto para ver si así logran hacer que Joe Biden no se siga hundiendo y de alguna manera pueda sobrevivir y de alguna manera ganar las elecciones, de alguna manera que está completamente salida de las causas normales de cómo se debería manejar unas elecciones. No es normal, no es ético, no tiene ningún sentido, se han roto incluso las formalidades democráticas, diría yo. No es normal que la campaña del actual presidente esté dando una rueda de prensa, además con un actor montando todo un circo afuera de donde se está llevando a cabo este juicio sin ninguna base y sin ningún fundamento. Y no es normal que todos los americanos tengan que ver a un juez diciéndole a los jurados que ni siquiera se tienen que poner de acuerdo en cuál es el delito grave. Definitivamente que Trump no exagera, esto sí es interferencia electoral, y tampoco exageran quienes dicen que esto debe ser comparado con lo que pasa con la persecución política que pasa en los países del tercer mundo. Es increíble, pero no es algo ajeno a la mayoría de los americanos. Muchas encuestas muestran que los americanos ya no confían ni siquiera en el sistema de justicia de este país. Bueno, veremos qué sucede en los próximos días con este juicio que, como digo, es histórico. No solo se trata de lo que pase con Trump, se trata de interferencia electoral, se trata del derecho de los americanos a elegir a su presidente y a permitirle al que es el candidato del Partido Republicano a hacer la campaña.